Hola, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por esperarme mientras estuve callada en las redes sociales. Em, este videito se los grabé precisamente como para contarles qué pasó, por qué tomé esa decisión, cómo resolví el asunto por el cual decidí parar en ese momento y también para contarles qué viene. Bueno, entonces la historia empieza en abril de este año. En abril yo fui a hacerme mis exámenes de rutina y como me había venido sucediendo desde hacía 3 años, me salieron unos resultados X que de alguna forma yo ya conocía. No sé por qué, pero la médica de acá decidió llevar pues un protocolo súper distinto al que a mí me había tocado en Colombia frente a esos mismos resultados. Entonces, básicamente me tocó hacer como otros 3 exámenes después de esos resultados iniciales. Y todo ese proceso me empezó a angustiar demasiado porque la verdad es que estaban apuntando a asuntos nada agradables los exámenes. Entonces yo me empecé a estresar demasiado, estaba demasiado preocupada, buscaba cosas todo el día en Google. O sea, era de verdad un tema que no podía sacar de mi cabeza, de verdad. Yo estaba estresada, estaba cansada, estaba angustiada. Y bueno, les voy a hacer corta la historia. Finalmente, pues los exámenes salieron bien. Me dijeron, Lauri, no tienes nada, estás bien. Cuídate mucho, como debemos hacerlo todos. Cuídate mucho, come bien, haz ejercicio, sigue tu vida normal y te vuelves a hacer los exámenes de rutina en un año. Y posiblemente dentro de un año ya los resultados vayan a ser mucho mejores si te cuidas muy bien. Y yo dije como, ok, listo. A raíz de esa situación, yo empecé, obviamente, como con la inquietud de cómo cuidar mejor de mí misma, cómo cuidar mejor de mi alimentación, cómo tener una vida más saludable. Eh, y en medio de ese proceso de buscar cómo solucionar tal vez el asunto, porque cuando yo le pregunté a la médica, pues como, bueno, ven, ¿qué me recomiendas? Listo, tú me estás diciendo que coma bien y haga ejercicio, pero ¿qué me recomiendas? ¿Qué es comer bien? ¿Qué clase de ejercicio puedo hacer? Eh, pues me sorprendió mucho su respuesta porque básicamente ella me dijo como no, es que yo no soy nutricionista, entonces no te puedo decir, ve al nutricionista. Y yo me quedé como, ¿cómo puede ser que en una facultad de medicina no les digan nada de nutrición? En fin, el caso es que empecé pues como en esta búsqueda y me empecé a encontrar con algo súper bonito y fue que, claro, ahora pues está como todo este movimiento de lo fitness y comer bien y comer saludable y todo el asunto, pero me empecé a encontrar con gente que estaba haciendo o que está haciendo muy bien su trabajo y que lo está relacionando también como con asuntos más espirituales, más inclusive mentales, ¿sí? Lo están viendo todo como de una forma muchísimo más integral. En ese proceso me encontré con Carol Ramírez. Bueno, yo ya a ella la seguía hacía rato en Instagram, pero como que vi que ella estaba conectada como con eso que yo estaba encontrando, que tenía sentido para mí, y decidí contactarme con ella para empezar a tener pues como unas sesiones con ella. Eh, en medio de ese proceso pues me di cuenta que tenía o tengo todavía muchísimo que resolver en cuanto a mi estilo de vida, en cuanto a mi cuerpo, en cuanto a mi salud, en cuanto a cómo cuido mi alimentación. También me empecé a dar cuenta, y esto fue lo que más me gustó, y es que todos estos asuntos finalmente tienen que ver también con todo lo mental, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso me empecé a dar cuenta de que, o sea, yo a mis pacientes les digo demasiado, hay que poner límite, hay que poner un límite, hay que poner un límite. Y yo no estaba poniendo un montón de límites en un montón de cosas que ni siquiera me había dado cuenta en mis relaciones, inclusive en la comida me empecé a dar cuenta que no tenía límites, o sea, a mí simplemente me ponían algo al frente y yo me lo comía, supremamente inconsciente del contenido nutricional o energético o lo que sea de ese alimento. Entonces eso también me empezó como
a, como a tocar la campanita porque me empezó a decir como, Laura, no estás tan consciente como pensabas que estabas. Y ahí entonces entra el asunto laboral, porque el asunto laboral eh, también ha sido como un gran tema en todo esto que me ha pasado. Pues yo cuando decidí venir a vivir a Dubái, pues tuve que cerrar mi consultorio. Eh, Eso fue súper duro para mí. Yo creo que esa fue la decisión más difícil que yo tuve que tomar cuando decidí venirme a vivir acá, porque el consultorio a mí me conectaba muchísimo, me hacía sentir con propósito, me hacía sentir que le estaba ayudando a la gente, me encantaba escuchar las historias de la gente y que volvieran y me dijeran como, Lauri, no, mira, mil gracias por ayudarme, me hiciste ver las cosas desde otro punto de vista. Pues, o sea, a mí se me llenaba el alma, de verdad, se me llenaba el alma con mi trabajo, y yo sentía que ese era mi lugar, que, o sea, que mi propósito de vida estaba ahí. Entonces, dejar eso para estar acá y construir una vida de pareja, pues fue obviamente una decisión súper dura. Entonces eso me empezó a desgastar mucho porque yo sentía, era una sensación súper rara. Dicen que cuando uno ya es consciente, como que no hay forma de devolverse en el proceso. Entonces yo como que sentía que me estaba devolviendo en el proceso, eh, pero como que no sabía cómo volver. Era muy extraño, o sea, es como que yo sabía que estaba desconectada, pero no sabía qué era lo que me faltaba. Yo decía, no, es que pues estoy cambiando de país, es que esto es la gente habla otro idioma, pero es que mira, que es el inglés, porque entonces esta gente habla súper distinto inglés a como yo estaba acostumbrada. No, pero es que mira, es que esa gente se dice distinto, piensan distinto. Y yo decía, yo pensaba que era eso. También empezó a suceder que la temperatura empezó a subir. Dubái es un desierto, para quienes no saben. Entonces estamos en verano y la temperatura acá está miedosamente alta, o sea, estamos alrededor de los 45 grados centígrados. Entonces, para yo poder llegar a mi trabajo, pues, sí, para poder llegar a la tienda en ese momento, yo tenía que coger un bus y caminar, y tenía que caminar más o menos 45 minutos. Y 45 minutos a los 45 grados centígrados no es agradable, para nada. Entonces, también ahí fue cuando mi cuerpo me empezó a decir como, Laura, de verdad necesitas parar. O sea, necesitas parar. Me empezaron a doler las rodillas, me empezó a doler la espalda, que no podía estar ni siquiera media hora parada, me empezó a doler la cabeza, se me empezó a caer el pelo, estaba pálida, estaba ojerosa, en fin. Entonces, se juntó todo eso, se juntó el estrés, se juntó el calor, se juntó que el cuerpo me empezó a decir como, Laura, no más. Entonces decidí renunciar. Eh, entonces, claro, en ese momento, cuando yo decido renunciar, pues obviamente la pregunta es, bueno, ¿y qué sigue? Listo. En ese momento, también como en medio de mi, como digamos, desconexión, yo dije, bueno, voy a buscar un trabajo. Encontré un trabajo, era en realidad una práctica, pero esa práctica, la verdad, no, pues, o sea, estuve solamente una semana, básicamente, porque fue como la forma de la vida decirme, como, Laura, ¿qué estás haciendo? O sea, vos sabes que vos no servís para trabajar en oficina, y eso yo lo tengo súper claro en mi vida. O sea, yo nací para ser independiente. Entonces yo dije, o sea, yo llegaba allá y me sentía otra vez y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? Se supone que debería estar en mi casa descansando, renuncié para poder descansar un poco, pensar qué es lo que me está pasando, pero no, estoy aquí metida. Entonces, bueno, como les digo, eso fue como la forma de la vida de decirme como, Lauri, o sea, no, por aquí no es. Entonces en la semana renuncié. Llevo dos renuncias en, no sé, 2 meses. Eh, y bueno, entonces sucedió este asunto de que pues estoy en vacaciones de la universidad también. Entonces básicamente llegué a mi casa a descansar. Y ha sido, llevo 3 semanas en mi casa descansando. Y ha sido todo un proceso de redescubrimiento y de reconexión. Empecé nuevamente a hacer todo lo que yo sé que a mí me conecta,
Es decir, empecé a meditar, empecé a ir a yoga, empecé otra vez a leer, empecé a escuchar podcasts, que eso, uy, yo antes no lo hacía, pero he encontrado un mundo maravilloso de información ahí. Entonces sí, empecé como a conectarme nuevamente. O sea, les digo, esto lleva de verdad 3 semanas. Esta es la tercera semana. Pero he sentido que mi vida ha cambiado impresionante justo en el momento en el que decidí decir, pucha, de verdad, necesito parar y escúchate otra vez. O sea, la respuesta, o sea, esto es lo más cliché del mundo, pero la respuesta está adentro. Eh, entonces, bueno, y también fue súper bonito porque la vida me empezó como a mandar señales. Pero como que en ese momento yo decía, no, no hay señales, ¿yo qué hago? Auxilio. Pero como que poquito a poquito fueron saliendo y fue como la semana pasada, a finales de la semana pasada, que yo como que, o sea, tuve como un momento de revelación y yo dije como, ve, sí, todas estas eran señales. Las señales me estaban diciendo como, intenta grabar un video contando tus cosas. Y lo estuve meditando, pensando, y yo dije, inclusive cuando yo estaba en Colombia yo quería grabar videos, pero nunca me atreví. Inclusive una de esas señales que me mandaron fue un video súper bonito. Decía algo así como, ¿por qué todos deberíamos ser youtubers? Decía algo así. Y yo vi el video y me pareció que tenía, o sea, ese video fue el video en el que yo me di cuenta, fue el momento en el que yo me di cuenta que yo misma me estaba diciendo que no. Y bueno, vi ese video y yo dije como, ya, o sea, ese fue el momento como de, el momento en que me di cuenta que esto era lo que tenía que hacer. Y, y ahora que lo estoy haciendo, de verdad siento que este es un mecanismo genial para seguirme comunicando, pues también, o sea, con ustedes, pero también hacia adentro, o sea, también es como una forma que encuentro de conectarme nuevamente con esto que me gusta hacer y es simplemente una forma distinta de hablar de los temas que me interesan, de ayudarle a la gente y ese es mi propósito entonces. Finalmente esta crisis se resuelve en el momento, bueno, creo que todavía se está resolviendo, quiero decir eso, pero se resuelve en el momento en el que decido como ser un poco más coherente con eso que yo siempre había deseado, darme el permiso de hacer algo que nunca me había atrevido, pero que no tiene sentido que yo me diga a mí misma que no. Y bueno, básicamente eso era lo que les quería contar. Eh, Voy a seguir haciendo este tipo de videitos. Entonces, si quieren saber más, si quieren enterarse de qué más tengo para contarles, eh, ya saben qué hacer. Espero que nos sigamos viendo por acá y un saludito. Bye.